En el capítulo 14, versículo 12, tenemos la escena de la última cena de Jesús. En este relato, en estos versículos, el hilo conductor es que Jesús opta por aquello que lo lleva a ser la voluntad del Padre. Él da indicaciones dónde mandar a sus discípulos, qué decir, porque él está claro lo que tiene que hacer para que la voluntad de Dios sea real. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a nosotros, pues para preguntarnos si esperamos que Dios haga todo en nuestra vida o si nosotros ponemos los medios. Porque en este fragmento del Evangelio Jesús pone los medios y Jesús decide, indica, pide, da instrucciones. En el versículo 17 del capítulo 14, pues es al torno de una mesa, al torno de un compartir, al torno de los alimentos, donde todos se preguntan ante la indicación de Jesús, donde les dice que uno de ellos le va a entregar, todos se preguntan, ¿seré yo? Esto puede indicarnos que todos dudaban, que todos tenían en su interior dudas, incertidumbres, razones para pensar que ellos podían entregar a su maestro, porque el mayor peligro en el discipulado es la falta de comprensión, la falta de fe. Y hemos visto en la primera sección, hasta el capítulo 8, que efectivamente tener fe hace posible que la voluntad de Dios se realice, que la fe hace posible que Jesús aparezca en la vida de las personas y transforme su día a día. La Pascua de Jesús, es decir, la entrega que Jesús va a efectuar, no es para recordar una fiesta judía, ya que estamos en el contexto de los panes sin levadura, el paso de Egipto, sino para ofrecerse como Cordero de Dios. No es recordar, es actualizar. Por eso dice en el versículo 24, esto es mi sangre, la sangre de la alianza. Vamos en el versículo 26 a la negación de Pedro, del versículo 26 al 31. Pedro representa el abandono discipular, porque los discípulos nuevamente no están preparados para entender, para hacer una profesión de fe o para acompañar a su maestro. Este es el recurso que usa el autor sagrado para enfatizar el abandono discipular. En el versículo 32 en adelante, nuevamente aparece que todos le han abandonado. Porque ante la escena del sufrimiento mayor, del abandono al límite, es donde Jesús revela su condición de hijo obediente al Padre. Podemos actualizar nosotros el mensaje, porque cuando parece que la noche o la tiniebla ha hecho casa en nuestra vida, momento, puede resplandecer el amor del Padre por su Hijo y la humanidad, en donde parece que todo ha perdido su razón, donde parece que todo se ha acabado, donde la oscuridad reina, es en ese momento donde se demuestra que el amor del Padre por su Hijo y por la humanidad prevalece. Por eso continuamos en este estudio, porque a Jesús no le quitan la vida, la entrega en su misión filial, en su misión por la relación que tiene con el Padre. Entramos a esta cuarta parte en el capítulo 14, versículos 53 al 72, donde efectivamente es llevado a juicio. En el caso de Jesús tenemos dos juicios, uno religioso y otro político. Y en este juicio hay una revelación cristológica. Pero Pedro también es llevado a juicio. En este caso le preguntan a Pedro si era el que andaba con Jesús. Y Pedro le dice, ese hombre del que ustedes me hablan, yo no lo conozco, no hay título.
pero en el juicio de Jesús sí hay una revelación cristológica. Tenemos en el versículo 66 en adelante, pues que Pedro precisamente niega a su maestro. Mientras Pedro lo niega, Jesús confiesa su identidad. Y recordemos que en el capítulo 14, versículo 31, Pedro prometió dar la vida por él. No lo cumple. El único discípulo que reacciona cuando Jesús les dice que uno de ellos iba a entregarle y que promete, Pedro, salvando la proposición de los discípulos, que daría la vida por él, no lo hace. En el momento en que lo tenía que demostrar, no lo hace. Pero el autor sagrado lo que nos quiere decir es que efectivamente no han comprendido quién es su maestro, quién es Jesús. Tenemos el llanto de Pedro en el versículo 72. El llanto muestra las contradicciones. Esta es una invitación para encontrar en esta figura de Pedro y en todo lo que acerca de él podemos interpretar, que mientras que nosotros, discípulos, no resolvamos las dudas de identidad de quién es nuestro maestro, no podemos seguirle o no podemos realizar un seguimiento que sea auténtico, que sea efectivo. Sí lo podemos hacer de manera superficial o por algún interés, tal y como podemos leerlo en Judas, por ejemplo, que le sigue de cerca. Es uno de los 12, pero él va por un interés. Entonces el camino discipular nuestro puede iniciarse y puede mantenerse, pero por algún interés. Y la invitación de la confusión y de las lágrimas de Pedro es a que entendamos que posiblemente no sabemos a quién seguimos, no sabemos quién es nuestro maestro. Y hasta que no las clarifiquemos, nuestro seguimiento es interesado y es superficial. Vamos al capítulo 15, los primeros 20 versículos. Se celebra el juicio romano. Ya se celebró un juicio religioso. Y este juicio en el palacio de Pilato tiene 3 momentos. Pilato lo interroga, pero no obtiene respuesta. Pilato propone condenar a Barrabás para ver si puede liberar a Jesús, porque ya se dio cuenta que lo acusan por envidia. Y una tercera parte, cuando Pilato no consigue liberar a Jesús, lo termina entregando para cumplir el clamor del pueblo o de las personas que por envidia lo quieren asesinar. Nuevamente les recomiendo realizar una lectura continuada de estos capítulos. En el versículo 17 tenemos un dato interesante. Los soldados se burlan, pero en medio de esa burla le lanzan varios títulos y realizan varias acciones. ¡Viva el rey de los judíos!, dicen los soldados a manera de burla. Se arrodillan ante él para rendirle homenaje. Esto, a pesar de ser una burla, ¿será que notamos que ellos saben quién es Jesús, pero se están burlando de él? ¿Notamos ese juego que el autor sagrado pone en boca de los soldados? Tenemos la sexta parte, que va del versículo 21 al 41 en el capítulo 15, el Vía Crucis. Pasa de la muerte en cruz a las manos del Padre y aparece un personaje que se llama Simón de Cirene. En estos versículos tenemos dos escenas en dramatismo creciente. La crucifixión, degradación y deshonra completa, y el relato de la muerte. Aquí tenemos 2 elementos. El primero de ellos es la cruz. La cruz es importante, sí, es importante, y para nosotros cristianos, católicos, principalmente la cruz significa mucho, pero no por ser cruz, sino porque en ella el Hijo de Dios fue crucificado. El segundo elemento es la tumba, y lo veremos más adelante. Con la muerte de Jesús no se acaba nada. Con la muerte de Jesús queda inaugurada una nueva alianza.
Llama la atención, si hacemos una lectura pausada, que Jesús grita 2 veces. Y en el primer grito hay 2 reacciones negativas. Se burlan porque piensan que está llamando a Elías y le ofrecen una esponja con vinagre. Y el segundo grito tiene 2 reacciones positivas. El velo del templo se rasga y viene la confesión de fe del oficial romano, que descubre la divinidad de aquel que está crucificado, de aquel que está en la cruz. Tenemos que hacer una lectura desde las mujeres también, porque en el versículo 40 es una técnica que el autor usa para después enviar a las mujeres donde Jesús ha sido sepultado, porque había mujeres que miraban de lejos. Ante el crucificado, las mujeres son modelo de seguimiento, porque los discípulos deben estar atentas, deben verlas y deben aprender de ellas. Por eso, ¿quiénes son las que van al sepulcro? Son las mujeres. Y en esta escena que va del versículo 42 al capítulo 16, versículo 8, la podemos dividir en 2, el relato de la sepultura y el testimonio de las mujeres al hallar la tumba vacía.